¿Nadie sabe qué es asma? ¿En serio? ¿Nadie? Bueno, entonces el asma es una enfermedad que, bueno, primero aquí vienen los antecedentes, ¿no? Viene del verbo griego asain, que es jadear, y se conoce desde el antiguo Egipto, pero fueron los griegos los primeros que la describieron. Esta enfermedad, se caracteriza, ustedes la han visto también mucho en la cultura popular, en la tele, series, etcétera, como personas que de repente les hace falta el aire, ¿no? Y que esta dificultad para respirar es revertida por un aspirador, ¿no? O sea, casi siempre en la tele o en los lugares donde vean personas que tienen asma, también vienen acompañadas de su respectivo inhalador, que es conocido, ven acá, que es conocido como medicamento de rescate, ¿sí? El medicamento de rescate es uno de los escalones terapéuticos que tiene el tratamiento del asma. Es una enfermedad, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea que se asocia a hiperreactividad bronquial. ¿Esto qué quiere decir? Que el bronquio tiene, el músculo liso bronquial tiene dos funciones, o hace dos cosas, contraerse y relajarse. Cuando se contrae se llama broncoconstricción y cuando se dilata se llama broncodilatación. Y esto puede estar mediado por diferentes sustancias, ¿no? Estas pueden ser endógenas o pueden ser exógenas, ¿sí? O producidas por ustedes y artificiales, ¿no? Los principales encargados de la broncodilatación. ¿Qué pasa cuando ustedes, digamos, a ver, Kimberly, tú vas a ir a, no sé, a un campamento, ¿no? Y entras a una cabaña y ves una serpiente. ¿Qué te va a pasar? ¿Qué va a hacer tu cuerpo? ¿Qué te va a decir tu cuerpo que hagas? Tu instinto. ¿Sí está Kimberly? Se va a asustar, ¿no? Va a gritar. Se va a asustar. Y qué, bueno, ¿y qué va a hacer? O sea, ¿qué va a hacer? O sea, nada más se va a asustar y va a gritar y ya, o qué va a hacer al respecto. Ahí se va a quedar parada hasta que llegue la serpiente y vea si es venenosa o no y la va a picar o qué. No, va a Es, huir, va a escapar. va a escapar, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de eso? ¿Quién en su cuerpo se encarga de decirles escapen, huyan? ¿Quién les da esa, que hasta luego lo dicen, uy, mira, hasta siento la, ¿qué? Adrenalina. La adrenalina, exacto, ¿no? La adrenalina pues va a ser liberada por las glándulas suprarrenales para, tiene muchas funciones, ¿no? Aumentar el gasto cardíaco, aumentar la vasoconstricción en algunos vasos, y en el bronquio, si ustedes tienen que huir, ¿qué van a necesitar? Van a necesitar mucho aire, entonces se va a broncodilatar, ¿sí? Entonces, con los adrenérgicos, lo que va a hacer el bronquio es dilatarse. Todo el músculo liso bronquial se va a broncodilatar para permitir que haya más entrada de oxígeno y pues puedan correr, ¿no? En el caso de de las personas que tienen asma, tienen un estado inflamatorio ahí que hace más susceptible al músculo liso bronquial a contraerse, ¿sí? En vez de a relajarse. ¿Esto qué quiere decir? Que en cualquier reto o situación es muy probable que este se contraiga y entonces si está contraído, ¿qué va a pasar con el aire? Va a hacer que el flujo sea restringido, ¿sí? Va a tener restricción a la entrada, porque pues está todo bronco contraído, entonces no va a poder entrar aire a ese pulmón, ¿sí? Y esto pues principalmente cuando tienen estos episodios de asma, se caracteriza por hiperventilación, ¿no? O sea, el paciente lo que va a tratar es, no, va a sentir va a tener disnea,
va a tener dificultad respiratoria, va a tener sensación de muerte inminente, va a tener tos, se van a escuchar sibilancias con esa tos y eso va a sentir también o va a percibir opresión en el tórax, ¿no? Todo esto va a caracterizar pues un episodio de asma. El asma es una enfermedad muy importante a nivel mundial porque de hecho hay estudios grandes, globales, en los que se enfocan en estudiar cómo es que se está comportando esta enfermedad en todos los niños, ¿no? Muestra de eso es el estudio ISAC, en el que se muestra la prevalencia de síntomas de asma en pacientes escolares de los 6 a los 7 años, con una incidencia del 18%. O sea, el 18% de todos los niños tienen asma, que es bastante, ¿no? O sea, si ustedes conocen 10 niños, por lo menos uno va a tener asma, casi 2. Y en este estudio, pues también demuestran, bueno, lo que muestran también en estos estudios es la distribución geográfica en mapas, donde es más incidencia, donde es menos incidente. Generalmente en los lugares donde va a ser más incidente va a ser en lugares más desarrollados, ¿no? Y esto se ha visto asociado al aire contaminado que pudiera haber en estos lugares, ¿no? Al contenido de contaminantes dentro de su aire, que pudiera generar más fácilmente reacciones tipo alérgicas que van en un estado crónico a estar generando un estado inflamatorio que va a hacer que estos bronquios estén más susceptibles a estar contraídos bajo determinados fenómenos. Entonces, así es como se comporta la enfermedad. En cuanto a la genética, existe interrelación compleja entre genética y factores ambientales, ¿sí? Hay estudios que muestran que hay herencia poligénica, hay cromosomas, en el cromosoma 6 hay moléculas del sistema HLA2 que se ha visto relacionado a ellos. En el cromosoma 11 hay genes para atopia y también en el cromosoma 5 hay producción de atopia y hiperreactividad bronquial. De hecho, uno de los criterios para que ustedes puedan sospechar de asma es que uno de los dos padres tuvieran rinitis alérgica o asma, que ellos hayan tenido esa enfermedad durante su juventud o niñez. Y también cuando los pacientes, además de tener asma, tienen dermatitis atópica y, bueno, han tenido episodios de dermatitis atópica y de rinitis, a este conjunto de síntomas o de características se les conoce como marcha atópica. En cuanto a su patogenia, como lo he platicado, el hecho central va a ser la inflamación crónica de las vías respiratorias, en las cuales va a haber infiltrados de mastocitos, eosinófilos, linfocitos y macrófagos, que van a hacer que la pared del bronquio se haga más corta, y que también haya un aumento de las secreciones. Esto va a condicionar a que más fácil esta vía se pudiera obstruir y restringir el paso de aire hacia las vías aéreas. En esta imagen observamos cómo en las diferentes fases de inflamación el bronquio va cambiando su luz. Si pueden ver en el bronquio normal, se trata de un bronquio pues, sano que no tiene nada alrededor. En el segundo tiene por acción de la histamina una disminución en su luz, que va a ser determinada por la presencia de contracción del músculo liso bronquial. En la fase tardía, lo que ustedes pueden ver representado son los leucotrienos, la presencia de granulación de mastocitos que va a liberar leucotrienos. ¿A dónde vas? Prostaglandinas y tromboxanos, que van a hacer que se inflame de más, que empiece a liberar más sustancias que van a permitir que
ahí empiece a haber factores quimiotácticos. ¿Esto qué quiere decir? Que va a llamar a más células inflamatorias hacia esa zona que se van a empezar a infiltrar en el tejido y van a ocasionar la aparición de un estado inflamatorio crónico, ¿sí? Que se va a manifestar como una reducción permanente de la luz del bronquio, y esto pues va a restringir la entrada de líquido, de líquido, la entrada de aire a las vías aéreas inferiores, y por lo tanto va a disminuir va a disminuir la oxigenación en esas partes, ¿no? Por eso es que es muy importante estas fases. Entonces, esto va a generar un espasmo del músculo lisobronquial, es decir, se va a quedar en un estado en el que no va a reaccionar de manera adecuada a los estímulos endógenos. Va a haber aumento del volumen de la mucosa bronquial, va a haber infiltración de células inflamatorias, va a haber hipersecreción bronquial. Eso quiere decir que no solo está inflamado y reducido el canal por el que pasa el aire, sino que además tiene secreciones. Y va a haber descamación epitelial por el estado inflamatorio, que además del moco va a tener entonces restos celulares, lo que va a complicar mucho la relajación y solución de un cuadro de asma. Ajá. Entonces, el modelo es que hay predisposición genética, puede que haya atopia, haya exposición continua a esos antígenos, cree esto inflamación crónica en la vía aérea y genere hiperreactividad bronquial, ¿no? Y esta hiperreactividad puede aparecer con diferentes detonantes, ¿no? Estos pueden ser infecciones virales, el ejercicio, algunos alérgenos, por ejemplo el cacahuate, principalmente los alérgenos van a ser, o los que se han visto más relacionados a este tipo de ataques, son las nueces y frutos secos. Algunos medicamentos, y esto va a generar una crisis asmática aguda. Lo característico de la crisis aguda es que la obstrucción y el atrapamiento de aire es lo que expresa o lo que hace que haya un aumento del trabajo respiratorio y por lo tanto una hiperinsuflación pulmonar. Entonces va a haber una disminución de la eficacia de los músculos respiratorios, precisamente porque hay un volumen dentro del, del pulmón, o sea, ya está el aire adentro, entonces se broncocontrae y lo que va a hacer es un efecto de válvula, no va a permitir que salga el aire porque pues va a estar contraído y no va a permitir su salida, va a ejercer resistencia al flujo, ¿no? Y va a atrapar el aire dentro. Entonces, esto va a hacer que no permita su salida por medio de los músculos respiratorios. En esta imagen lo que nosotros vemos es una curva en la que relaciona la presión con el volumen expiratorio porcentual, en la que nosotros vemos la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de CO2 transcurriendo el tiempo. Y lo que podemos ver es que en estos casos lo que sucede es que la presión arterial de oxígeno va disminuyendo mientras que la de CO2 va incrementando. Las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a ver durante un broncoespasmo agudo es principalmente la disnea, la tos y las sibilancias. Ya en la exploración se va a caracterizar por un tórax hiperinsuflado, pues porque va a tener atrapamiento de aire, va a sonar más porque tiene aire, la expiración va a ser muy prolongada y ya no se va a escuchar el característico murmullo vesicular, ¿sí? De acuerdo a qué tan severo sea esto, puede aparecer otros síntomas como taquicardia, polipnea o inquietud, ¿no? Las manifestaciones clínicas que vamos a ver nosotros en el asma crónico va a ser tos crónica, tos continua, que va a predominar durante la noche, que aumenta con el ejercicio, la risa o el llanto. Las manifestaciones clínicas del asma el asma por ejercicio, la crisis aparece pues durante el ejercicio,
y esta aparece principalmente, el grupo etario va a ser el escolar. En el asma del lactante, que es alrededor de 1/3 de los lactantes con sibilancias de repetición, que siguen presentando síntomas obstructivos en edades posteriores. Los estímulos que se pueden asociar a las crisis asmáticas, principalmente podemos tener los específicos, que se dividen en alergenos, antiinflamatorios no esteroideos, colorantes y preservantes de alimentos, frutos secos y semillas, enfermedad por reflujo gastroesofágico y factores psicológicos, ¿no? O sea, algún factor estresor o algo por el estilo. Y a los inespecíficos se puede encontrar el aire frío, el ejercicio, sustancias químicas que irriten, sustancias o alimentos en polvo, infecciones respiratorias y algunas drogas como los agonistas colinérgicos, la morfina y la codeína. El diagnóstico diferencial va a ser con rinosinusitis crónica, reflujo gastroesofágico, infecciones virales recurrentes, daño postinfeccioso, bronquiectasia, fibrosis quística, displasia broncopulmonar, tuberculosis pulmonar, malformación congénita de la vía aérea y estructuras torácicas, aspiraciones de cuerpo extraño, discinesia ciliar primaria, inmunodeficiencias o enfermedades cardíacas congénitas, ataques de pánico y síndrome de hiperventilación, disfunción de cuerdas vocales. El puntaje clínico de riesgo para el asma va a ser, como les había comentado, que haya habido presencia de asma en los padres, haya eczema en el paciente, la rinitis alérgica en el paciente, sibilancias que no sean causadas por virus y eosinofilia. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, pero también existen pruebas para determinar si es asma o no. Una de esas pruebas va a ser la flujometría, en la que se va a medir el flujo expiratorio máximo en litros por minuto o flujo expiratorio pico, y en este pues nos va a dar unas curvas. Otra también va a ser por la espirometría, en la cual lo que se va a ver es que va a encontrarse el volumen expiratorio forzado del primer segundo o BEFI disminuido, y disminución también en la fracción expiratoria 25 a 75, ¿sí? Entonces, también otro que se puede ver en la espirometría es la prueba de broncodilatador. Cuando ustedes van a ver su prueba normal y su prueba después de administrar broncodilatador, en la que van a encontrar que la FEBI va a incrementar después de administrar el broncodilatador. Los estudios complementarios que siempre se deben de hacer es radiografía de tórax. Eso principalmente va a ser para excluir infecciones, neumonías o alguna otra enfermedad que pudiera causar los accesos de tos o dificultad respiratoria. Otros estudios complementarios son los test a aeroalergenos, que son positivos en el 80% de los niños a partir de los 4 años y que demuestran sensibilidad inmediata a de tipo 1, que va a ser mediada por IgE. Los alergenos utilizados son hongos, pólenes de pasto, malezas y árboles, caspa de perro, gato, caballo, polvo de habitación y dermatofagoides. ¿Ven? ¿Sí? Otros estudios que se pueden hacer son eosinófilos en sangre, eosinófilos en nariz, bueno, en mucosa nasal, y estos nos puede ayudar a saber si se trata de un caso de que si son hipereosinofílicos o no. Ven acá, córrele. Vente. No, vente. La clasificación del asma se puede hacer de acuerdo a la severidad que éste tenga, y esto va a ser con base a la duración de los episodios y el número de episodios que tengan. En las características que se miden en esta clasificación son los síntomas diurnos, los síntomas nocturnos, relación de BF1 con CBF y relación PEF con BF1 y la variabilidad que hay en el pico expiratorio de flujo, ¿sí? Entonces, las clasificaciones están en leve, moderada y grave, ¿sí?
Obviamente esto se refiere principalmente, o lo que va a determinar esto va a ser el número de síntomas que tenga durante el mes o semana, ¿sí? En la leve, como pueden observar, los síntomas no pasan de 2 por mes, ajá, o se miden por mes, mientras que en la moderada y grave ya se miden por semana o incluso días. El tratamiento del asma, los objetivos que se deben de buscar cuando se da el tratamiento es mantener el control de los síntomas principalmente y evitar las exacerbaciones. El tratamiento pues puede ser con medidas de evitación, ya que se haya buscado cuál es el alergeno que causa más comúnmente estos ataques, que pueden ser las mascotas, los ácaros, las cucarachas o los hongos, que son las pruebas alergénicas que se hacen. Ya habiéndolas hecho, pues las medidas preventivas sería eliminar la mascota, o sea, que no tenga mascota, limpiar alfombras, superficies tapizadas o superficies de alguna tela o tejido que pudieran almacenar estos alérgenos. En el caso de que sean los ácaros, es lavar la ropa de cama en agua caliente, agua que esté mayor a 56 grados para que mueran para que no queden ahí residuos de estos animales. También pueden utilizar, se supone que hay ya sábanas que tienen tecnología antiácaros y con esto pues ya disminuye también el, los accesos, ¿no? Cuando hay cucarachas, pues igual a lo anterior y el lavado de las cobijas y sábanas. En los hongos, pues si tienen aire acondicionado, darle su mantenimiento. Si tienen, no sé, algún lugar donde se pueda contaminar con hongos, pues también limpiar filtraciones, quitar alfombras, o lugares que puedan almacenar humedad y por lo tanto al hongo. El tratamiento principalmente va a ser con tres fármacos, ¿no? Que van a ser los broncodilatadores, en los cuales vamos a tener a los LABAs, que son los agonistas beta los ABAs, que son agonistas betas de acción corta, y LABAs, que son agonistas betas de acción larga. El agonista beta de acción corta principalmente se va a utilizar como medicamento de rescate, se le conoce, ¿sí? Cuando se tiene el acceso o la crisis, se administra el tratamiento y ya no se resuelve. Estos producen el alivio rápido del broncoespasmo, se relaja la musculatura lisa y permite que poco a poco se vaya liberando el aire que quedó atrapado. Tiene una duración su efecto de 4 a 6 horas y principalmente sus efectos son taquicardia y temblor. Luego tenemos a los de acción larga, que es el salmeterol y el formoterol, ¿no? Estos se utilizan cuando no tienen una respuesta completa a los corticoides inhalatorios y también en los pacientes que tienen síntomas nocturnos para evitar la aparición de los síntomas durante la noche. Otra parte o otro peldaño que pudiéramos utilizar son los anticolinérgicos, los cuales van a evitar el efecto de la vía muscarínica sobre los bronquios, que lo que va a hacer esto va a hacer que aumente la secreción de moco y por lo tanto, si se evita la secreción de moco, no va a haber retención de antígenos y agentes inflamatorios, lo que va a evitar que haya un estado inflamatorio crónico. Los efectos de estos son menos intensos y principalmente son para evitar la frecuencia de las crisis más que para revertirlas. Para revertirlas solo se usan los beta agonistas. Otros tratamientos que se han utilizado son las metiljantinas como la teofilina, que no se sabe bien cuál es el mecanismo de acción, pero que se pueden utilizar en pacientes que son resistentes al tratamiento convencional solo con anticolinérgicos y beta agonistas. Sus principales efectos adversos van a ser las náuseas, los vómitos, la taquicardia, arritmias y convulsiones. Y por último nos faltan dos, que son los corticoides, que son los medicamentos más efectivos, los corticoides inhalados, ya que estos van a permitir que las concentraciones de corticoides primero sean muy bajitas en el plasma, por lo tanto va a haber menos efectos adversos
de este fármaco. Segundo, la principal causa del asma, pues ya vimos que es la inflamación crónica. Entonces, con los corticoides, que son antiinflamatorios esteroideos, pues van a disminuir la inflamación a nivel de bronquios. Por lo mismo, va a evitar que la fisiopatología siga avanzando y que la enfermedad siga su curso natural. Y también tenemos otros que son los inhibidores del, bueno, principalmente aquí se utilizan los corticoides inhalatorios, pero en el caso de que lleguen a necesitar eh, que los internen, o sí, que los internen, pues se pueden dar o utilizar corticoides orales o endovenosos. Ok. Los corticoides que se utilizan más aquí son budesonida, fluticasona, que es la que van a ver más, y beclometasona. Y luego tenemos a los antileucotrienos, que es el montelukast y el safirmicast, que lo que hacen principalmente es inhibir la 5-lipoxigenasa, que va a formar leucotrienos, que a estos hacen que haya más broncocontracción, y por lo tanto, cuando pues, disminuye su producción, pues hay menos broncoconstricción cuando se expone a los agentes que pudieran desencadenar. Otro que tenemos es el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra IG y es el primero de la familia de agentes inmunomoduladores. Actualmente todavía se está evaluando en estudios clínicos, pero se indica en niños con asma que no se puede controlar con todos los medicamentos previamente mencionados. La evaluación del control de asma principalmente se va a ver si han tenido síntomas en las últimas 4 semanas y también se miden los factores de riesgo del paciente. Esto pueden ser las exacerbaciones, limitaciones fijas en el flujo aéreo demostradas por espirometría y los efectos secundarios que tengan a la terapia. El manejo, como ya les habíamos dicho, principalmente es el paso 1 solamente son los de rescate, ¿sí? Que son los SABAs en caso necesario. Ya en el paso 2 se utilizan bajas dosis de corticoides inhalados. En el paso 3 del escalón se utiliza los LABAs, los beta agonistas de acción larga, junto con los corticoides inhalados. En la fase 4 del tratamiento se puede utilizar dosis más altas de beta agonistas y corticoides inhalados, además del anticolinérgico. La crisis asmática va a ser definida como un episodio agudo y progresivo de la obstrucción de la vía aérea que se acompaña de tos, dificultad respiratoria y tiene distintos grados de intensidad. Puede ser desencadenado principalmente por 3 agentes: infecciones virales, ejercicio y exposición a alergenos. Las crisis de asma son de las primeras causas de hospitalización en los últimos 12 meses. Hay en los cuales hay afectaciones en la ventilación mecánica por asma. Hay problemas psicosociales y psiquiátricos, pueden ser condicionadas por falta de tratamiento porque no se está administrando o no se haya explicado cómo utilizar los inhaladores y principalmente aparecen pacientes no controlados. Las crisis asmáticas principalmente bueno, ya habíamos visto que los síntomas se van a evaluar de acuerdo a la severidad, de qué tan fácil o difícil aparezcan estos. Okay. Y ya, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Chicos, Profe, entonces, Creo que no. profe, dime. entonces los corticoides van a ser los, por así decirlo, como la primera elección para los pacientes con asma. No, la primera elección es el beta agonista de acción corta. Con el beta agonista de acción corta, si el paciente nada más tiene, por ejemplo, 2 eventos en un mes, pues nada más necesita el de rescate, que es solo el beta agonista. Si es un paciente que tiene constantemente, no sé, una vez a la semana ataques, pues a ese paciente ya se le debe de considerar darle un corticosteroide. Con el corticosteroide van a ir disminuyendo los accesos o las crisis asmáticas que tendría. Y ya. Pero sí, o sea,
ya que empiezas a usar el corticosteroide, bueno, que no funciona el de rescate, porque el de rescate no revierte, no regresa la enfermedad, pero se ha visto que los corticosteroides sí disminuyen el estado inflamatorio y por lo tanto evitan que la enfermedad siga evolucionando, porque pues evitan la inflamación. Y la inflamación crónica no nada más es que esté inflamado, sino que poco a poco va generando tejido de cicatrización, tejido fibroide, que va a tener repercusiones sobre la funcionalidad. Entonces, después del SABA o agonista de acción corta, beta, la elección sí serían los corticoides inhalables.